Llegamos ahora a la cartilla número 7 de esta serie que tenemos nosotros el plan de desarrollar durante estos años. Tercer trimestre. Y vamos nosotros, hermanos, a estudiar particularmente esta cartilla que tiene que ver, como lo dice el título, principios de justicia. Bienvenidos. Es un gusto tenerles. Hace falta que lleguen estos momentos para reunirnos, compartir y estudiar de la palabra de Dios. La primera lección tiene que ver con la fe que mueve. Mucho se habla de la fe y hoy vamos a hablar básicamente de un personaje cuya fe es un modelo para nosotros los cristianos y para el mundo en general. Pero empecemos hablando nosotros con respecto a lo que es la fe. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11 describe de una manera muy sencilla y muy clara lo que es la fe. Y dice en el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Fe, por decirlo en otras palabras, en nuestras propias palabras, fe es creer lo que aún no hemos visto. Por eso dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no solamente esto, sino que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando tenemos fe, creemos en algo sin haberlo visto. En la Biblia, los testigos fieles, los que estuvieron con nuestro Señor, y no solamente con el Señor, sino retrocediendo al mismo Antiguo Testamento, escribieron lo que vieron y oyeron. Y para nosotros, eso es prueba suficiente. Para un verdadero creyente, eso es prueba suficiente. Noé es descrito en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos como un hombre de fe. Tengamos presente que, a diferencia de lo que piensa el mundo, la mayoría, rara vez, si es que alguna vez, tiene la razón en lo que tiene que ver con la religión. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con personas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la religión, todos se consideran expertos, conocedores, eruditos de lo que tiene que ver con Dios. Pero como dije hace un momento, la mayoría en lo que tiene que ver con Dios, rara vez, si es que alguna vez, tiene la razón. Hay una serie de pasajes que vamos a leer en un momento, transmiten ese pensamiento de que la mayoría no siempre tiene la razón, de que la mayoría rara vez tiene la razón en lo que tiene que ver con Dios, en lo que tiene que ver con la religión. Nosotros leemos este escrito de Moisés en Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. O cuando el Señor Jesús, durante su ministerio y particularmente en el Sermón del Monte en Mateo 7, dijo estas palabras, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Sabemos, hermanos, que en la época de Noé, la gente se burló de él.
La gente no creyó a esa predicación que él realizó, advirtiéndoles de un diluvio. Ahora, recordemos que hasta ese entonces la Biblia nos dice que no había llovido sobre la tierra, sino que subía un vapor, el cual llenaba toda la tierra. La primera lluvia, el primer chaparrón, el primer aguacero, ¿y qué aguacero? Fue el del diluvio universal. Estas personas nunca habían visto caer agua del cielo. Y Noé les hablaba de ello. ¿Y qué hacían ellos? Se burlaban. Recuerden, la mayoría siempre piensa diferente a lo que Dios declara en su palabra. Sigue diciendo en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y cuán cierto es esto con Noé? Porque solamente se salvaron él y su familia. 8 personas en total. Fueron los únicos que estuvieron dispuestos en ese entonces, después de los millones de habitantes que había en la tierra, a entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto. Los demás tomaron el camino más fácil, el camino espacioso, el camino que lleva a la perdición. Y Pablo, en Romanos capítulo 3, dice en el verso 4, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es más grande que todo lo que el mundo pueda hacer. Como decía hace un momento, la mayoría de las personas que vivían en los días de Noé no creían en Dios o confiaban en Dios. La Biblia resalta a este hombre, a Noé. Dice que Noé creyó en Dios, creyó en las palabras de Dios. Y gracias a eso, dice en Génesis 6, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Debido a que los pecados de los hombres eran tan grandes, Dios decidió destruir toda cosa viva de sobre la faz de la tierra. Solamente Noé y su familia se salvaron. Ellos creyeron en Dios, ellos confiaron en Dios. Noé, un hombre de fe. Recuerden, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé, al igual que los demás, nunca había visto llover. La primera vez que él vio llover fue en el diluvio universal, y que la Biblia nos dice que esa lluvia, ese diluvio fue durante 40 días y 40 noches. Nunca antes, en 1500 años, ellos habían visto llover. Porque recordemos que desde la creación hasta Noé hay un lapso de 1500 años. Nunca antes había llovido. Pero Noé le creyó a Dios. Noé tuvo fe en Dios. Fe en lo que no había visto aún. Certeza en que lo que Dios había dicho, así iba a suceder. Por eso, volviendo a las palabras de Hebreos 11:1, que dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe que Noé tenía, lo llevó a obedecer a Dios. No dudó, no vaciló, no cuestionó. Dios, y para ustedes que en lecciones anteriores de otras cartillas hemos estado estudiando acerca de el diluvio universal, de cómo estaba el mundo en ese entonces, Dios estaba disgustado con las personas, porque nos dice que todo pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos viviendo en una época, y me sorprende sobremanera,
cuando me siento a ver especiales en la televisión, documentales, escuchar a la mayoría de los que intervienen ahí usando palabras ofensivas, usando lenguaje vulgar, hablando groserías, hablando con palabras de doble sentido, contando historias sucias, perversas, con malos pensamientos, y los demás se deleitan escuchando eso. El apóstol Pablo escribe en Efesios 5, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Imaginémonos a Noé retrocediendo en el tiempo y leyendo lo que dice Génesis 6 de lo que estaba ocurriendo. Nada más, imaginémonos escuchando a todos estos habitantes, a esta gente en derredor de Noé, insultándole, hablándole con groserías, usando palabras corrompidas, palabras deshonestas, hablando de una manera que no conviene. Noé, en lugar de igualarse con ellos, volverse como ellos, usó su tiempo para actuar en obediencia a Dios. El mundo puede reírse de usted. Y la mayoría de las veces ocurre cuando uno hace algo bueno, cuando hace uno algo correcto que los demás no lo hacen, la gente se ríe de uno, se burla de uno. Pero algo que dice Dios es que tarde que temprano, esas personas recapacitarán y lo van a respetar a uno. En primera de Pedro 2, en donde leemos nosotros de las advertencias que hace el apóstol Pedro, una de las cosas que dice, empezando en el versículo 11, declara: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y preste atención a lo que dice en el verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mire lo que dice. Que nuestra conducta, nuestra forma de vida, nuestro comportamiento en medio de los gentiles sea buena, con un propósito, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Podemos predicar los mejores sermones viviendo y haciendo lo que dice el Señor. Por eso dice el verso: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Su vida, mi vida, y el ejemplo que tenemos de este hombre, Noé, su objetivo básico era obedecer a Dios y no parecerse a las personas en medio de las cuales él vivía, que se burlaban de él. Pero como dice aquí el apóstol Pedro, llegará el momento en el cual esta gente va a recapacitar, van a glorificar a Dios cuando observen nuestras buenas obras, que vivimos lo que hablamos, que practicamos lo que decimos, que no es de dientes para afuera, que somos hombres que realmente vivimos lo que Dios nos manda en su palabra. Todas las personas que no creían en Dios hicieron cosas malas y repugnantes. Génesis 6 dice en el versículo 5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
Y estamos hablando de la época de Noé, antes del diluvio. Dios ve que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios entonces, debido a esto, al tipo de conducta, la vida que estaban llevando a cabo, practicando los habitantes de ese entonces, Dios le dijo a Noé lo que iba a ocurrir y le mandó que construyera un arca, un gran barco. Quizás todos los hombres malos se burlaron de Noé, pero él no les hizo caso. Noé amaba a Dios y quería agradarle. Se inclinó con temor y construyó el arca exactamente como Dios le dijo que la hiciera. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Recuerden, ¿qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé nunca había visto llover. Nunca había visto un diluvio. Por eso dice, cuando fui advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras Noé estaba construyendo el arca, esa gran arca, predicó a esas personas que debían hacer el bien, que se arrepintieran. Pero ¿qué ocurrió? Los hombres malos no escucharon a Dios. Entonces Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los pecadores. Dice en 2 de Pedro 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Se burlaron, se rieron, no creyeron, no confiaron. Pero, como leíamos hace un momento en un pasaje del apóstol Pablo en Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si la mayoría cree una mentira, no la convierte en verdad. Si la mayoría no cree lo que Dios dice, eso no significa que no vaya a suceder. Porque mire lo que ocurrió. Noé advirtió. Noé usó 120 años. Estuvo 120 años predicándoles a ellos que iba a venir un diluvio. No creyeron. ¿Y qué ocurrió? Finalmente sucedió lo que él predicaba. La fe de Noé era una fe que lo movió a obedecer al Todopoderoso. Él le creyó a Dios, aun cuando nunca había visto lo que Dios dijo que iba a suceder. Pregunta: ¿cómo nos mueve la fe hoy día? Comparemos las advertencias que Dios nos ha dado con esas advertencias que le dio al pueblo en los días de Noé. El Señor nos ha advertido que llegará un día en el cual destruirá al mundo con fuego. Y ese final de la destrucción del mundo con fuego es tan seguro, es tan cierto como el diluvio que ya tuvo lugar, al cual no le creyeron.
Hoy en día mucha gente no cree en el fin del mundo. Es más, vemos nosotros cómo la comunidad científica lo único que piensa es que se van a acabar los recursos naturales de nuestro planeta y por eso desde ahorita están trabajando, mandando naves espaciales a otros planetas tratando de ubicar algo que sea parecido a este planeta para poder ir a vivir en esos lugares. Pero esto llegará el día en que se va a terminar. Va a ser destruido con fuego. Nosotros siempre debemos estar preparados, como lo estuvo Noé. Eso fue lo que él le anunció a ellos, que se prepararan, pero aún así no lo creyeron. En el Nuevo Testamento, Pedro dijo que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y más tarde, el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hoy en día, ¿qué tenemos nosotros alrededor? Burladores de Dios. Gente que se ríe, se burla de lo que Dios dice en su palabra. Ahorita hay un énfasis impresionante en la televisión con respecto a los extraterrestres, que hemos sido creados por extraterrestres, que nuestro ADN es de extraterrestres, que nosotros en civilizaciones anteriores de hace miles de años atrás han habido visitas de extraterrestres que vinieron con sus naves y habitaron aquí en la Tierra y dieron el conocimiento de todo lo que nosotros sabemos ahora. Pero se burlan de lo que Dios dice en su palabra. Se burlan de su mensaje. Por eso dice el apóstol Pedro, en los postreros días vendrán burladores. Ya tenemos muchos. Burladores de la moral, burladores del plan divino, del orden que Dios ha establecido, burladores de que el libro sea realmente de Dios, sino que dicen ellos jactándose y riéndose que es producto de la mente del hombre. Los hombres malos quisieran olvidar que Dios destruyó la tierra con un diluvio en los días de Noé. Dios dijo que destruirá la tierra con fuego, no con agua, con fuego la próxima vez. Dios nos ha dicho que esto va a suceder exactamente como le dijo a Noé en su tiempo. Si realmente creemos y confiamos en Dios como lo hizo Noé, siempre le obedeceremos y haremos lo que Él dice. Es mucho mejor estar con los pocos que se salvan que con las multitudes que se perderán. Es mejor estar al lado del Señor. La mayoría, como leíamos nosotros el texto del Señor en el Sermón del Monte de Mateo 7, dice que la mayoría está en el camino espacioso, en la puerta que es ancha. El Señor conoce nuestros pensamientos. Y como dije hace un momento, es mucho mejor estar con los pocos que se salvan que con las multitudes que se perderán. El Señor conoce sus pensamientos, mis pensamientos. Pablo dijo en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre debemos hacer lo correcto, aun si la mayoría de los hombres hacen lo incorrecto. Noé fue el único hombre que hizo lo correcto en su tiempo. Se sintió solo en el mundo,
pero Dios siempre estuvo con él. Cuando el Señor trajo las aguas del diluvio, Noé estaba contento porque había hecho lo correcto. Estaba contento porque había hallado gracia ante los ojos de Dios, y solamente 8 personas fueron salvadas de la anegación cuando Dios trajo el diluvio sobre la tierra. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, 8 en total, fueron los que se salvaron. El agua que destruyó al mundo impío también salvó a Noé y su familia, quienes creían en Dios. Algo que es posible que usted lo haya escuchado, no solamente de este servidor, sino también de otros predicadores, de otros hermanos, de charlas con los hermanos, es que a Dios no le interesa la cantidad. Dios no busca números. Dios busca es la calidad. Por eso, de los miles, de los millones de habitantes que había en ese entonces, solamente 8 tomaron la decisión de estar al lado del Señor. Lo que ocurrió con Noé y su familia, el agua que destruyó el mundo, pero que al mismo tiempo salvó a Noé y a su familia, es igual al bautismo hoy día. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Noé probó su fe por medio de obedecer a Dios. Él no se puso a cuestionarle, él no dudó, él no dilató, él no le dijo a Dios, ¿quién soy yo? No soy capaz, no estoy preparado para esto. No, Noé probó su fe por medio de obedecerle. La fe de Noé fue una fe de acción, fue una fe que se movió, aun cuando no veía lo que iba a ocurrir. Dios se lo dijo, Dios le advirtió, pero creyó en Dios, tuvo fe en cosas que aún no se veían. Ese ejemplo de la fe que mueve y el gran ejemplo de Noé nos invita a nosotros para que hagamos lo mismo. Debemos probar nuestra fe hoy día de la misma manera. Nunca hemos visto el fin del mundo. No hemos visto el infierno. No hemos visto el cielo. No hemos visto a Jesús. Me estoy refiriendo a esta generación. Pero tan cierto como se cumplió en los días de Noé lo que Dios le dijo a él, de la misma manera va a ocurrir lo que Dios ha dicho que sucederá cuando llegue el fin de su creación. Entonces, probemos nuestra fe de la misma manera hoy en día como Noé.